Índice, cómo usar. Página 1 el mensaje, página 2 Ryuzaki, página 3 oposición, página 4 Shinigami, página 5 reloj, página 6 fracaso, última página. Note, de Los Ángeles bebé. Murder Files. Cómo usar. Cuando Beyond Birthday cometió su tercer asesinato, intentó hacer un experimento. Quería ver si era posible que un ser humano muriese de hemorragia interna sin que se le rompiera ningún órgano. Así que drogó a su víctima para que cayera inconsciente, la ató, y procedió a golpear su brazo izquierdo metódicamente, asegurándose de que la piel no se rompiera. Esperaba causar suficiente hemorragia como para provocar una muerte por pérdida de sangre, pero, tristemente, su experimento terminó en un fracaso. La sangre se congestionó en el brazo y este se volvió de un tono rojo purpúreo. Pero la víctima no murió. Simplemente se agitó, se convulsionó, y permaneció con vida. Beyond Birthday había estado convencido de que la pérdida de sangre provocada sería suficiente para matar a alguien, pero aparentemente se había equivocado. En lo que a él concernía, el método para asesinar tenía un puntaje muy bajo en la escala de diversión, y no fue más que un experimento interesante. Realmente. No le importaba si tenía éxito o no. Beyond Birthday simplemente se encogió de hombros y sacó un cuchillo. No, 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 no. No este estilo, no esta voz narrativa, no podría mantener este arrogante tono durante toda la narración. Mientras más lo intente, más me aburriré y más floja se volverá la escritura. Para ponerlo en términos que Holden Caulfield, uno de los idiotas literarios más famosos de la historia, usaría, detallar lo que Beyond Birthday hizo y pensó no va de acuerdo a lo que quiero, incluso si, en mi posición, siento mucha compasión por él. Explicar enteramente sus asesinatos en oraciones cuidadosamente construidas no incrementa de ninguna manera el valor de estas notas. Esto no es un reporte, ni es una novela. Incluso si llegara a convertirse en una de esas, yo no sería feliz. Odio usar una frase tan poco original, pero creo que para el momento en que alguien pose los ojos sobre estas palabras, yo ya no estaré vivo. Difícilmente tendría que recordarle al lector sobre la épica batalla entre el mejor detective del siglo, L, y ese grotesco asesino, Kira. El instrumento que utilizaba para asesinar era un poco más fantástico que una guillotina, por ejemplo, pero todo lo que Kira logró fue otro reino de terror producto de un modo de pensar patéticamente infantil. Mirando hacia atrás, solo puedo pensar que los dioses de la victoria le sonrieron a Kira para su propio y vano entretenimiento. Quizá estos dioses realmente querían un mundo bañado en sangre lleno de traición y acusaciones falsas. Quizá el episodio entero existe como una lección para enseñarnos la diferencia entre el Todopoderoso y los Shinigami. ¿Quién sabe? Yo no tengo intención de desperdiciar más tiempo pensando en esta negativa serie de eventos. Al demonio con Kira. El que importa para mí es LL, el mejor detective del siglo. Considerando sus sorprendentes habilidades mentales, L murió una muerte injusta y fuera de tiempo. Solo en el récord público, resolvió más de 3,500 crímenes difíciles, y envió a 3 veces ese número de degenerados a prisión. Él tenía un poder increíble, era capaz de movilizar a cada agencia de investigación en el mundo entero, y era generosamente aplaudido por sus esfuerzos. Y con todo, nunca mostró su rostro. Quiero anotar sus palabras con tanta exactitud como me sea posible. Y quiero dejarlas para que alguien las encuentre. Como alguien a quien le fue dada la oportunidad de seguir sus pasos. Bueno, quizá no pude sucederlo, pero quiero dejar esto detrás. Así que lo que estás leyendo ahora son mis notas sobre él, es un mensaje de muerte, no mío, y no dirigido al mundo. La persona que muy probablemente leerá esto primero es ese idiota cabezota de Near. Pero si ese es el caso, no le diré que rompa o queme estas páginas. Si le causa dolor descubrir que yo sabía cosas sobre él que él no, entonces está muy bien. También existe la probabilidad de que Kira lea esto, y espero que lo haga. Si estas notas le dicen al asesino, quien tan solo sobrevivió con la ayuda de una libreta asesina sobrenatural y un Shinigami imbécil, que él no era, bajo ninguna circunstancia, digno siquiera de la mugre bajo los zapatos de L, entonces habrán logrado su cometido. Yo soy uno de los pocos que llegaron a conocer a L como L cuando y como lo conocí, este es el recuerdo más valioso que tengo, y no lo escribiré aquí. Pero en esa ocasión L me contó 3 historias de sus hazañas, y el episodio relacionado con Beyond Birthday fue una de ellas.
Si dejo de pretender y simplemente me refiero a él como el caso del asesino en serie bebé de Los Ángeles, entonces imagino que muchos de ustedes habrán oído de él. Obviamente, nunca salió a la luz que él y más aún, la casa de Bam Mi, que me crió hasta los 15 años, estaban profundamente conectados a aquel asunto, pero, de hecho, lo estaban. Él, por principio, nunca se involucraba en un caso a menos que hubiese más de 10 víctimas o $1 millón en riesgo, y esta es la verdadera razón por la que él se involucró tardía pero agresivamente en este pequeño caso, que solo llegó a tener 3 o 4 víctimas. Ya explicaré más adelante, en las páginas que siguen, pero por esta razón, el caso de los asesinatos de bebé en Los Ángeles fue un evento definitorio para él, para mí, e incluso para Kira. Fue un evento monumental para todos nosotros. ¿Por qué? Porque este caso fue en el que él se presentó a sí mismo por primera vez como Ryuzaki. Así que saltémonos todas las tediosas descripciones sobre lo que Beyond Birthday pensó, o cómo asesinó a su tercera víctima, ya que no tengo ningún interés en eso, y ya que estamos en ello, saltémonos la segunda y primera víctima, no hagamos ningún esfuerzo en fijarnos en los primeros asesinatos, y ajustemos las manecillas del reloj a la mañana del día después, el brillante momento en el que el detective más grande del siglo, L, comenzó a investigar el caso. Oh, casi lo olvido. En caso de que alguien más que el cabezón de Nearo el ingenuo asesino esté leyendo estas notas, entonces debo por lo menos tener la mínima cortesía de presentarme, aquí al final del prólogo. Yo soy su narrador, su navegador, su contador de historias. Para alguien que no sea esos dos, mi identidad probablemente no importe, pero yo soy segundón del viejo mundo, el mejor vestido que murió como un perro, Miael que él. Una vez me llamé a mí mismo Mello y fui llamado con ese nombre, pero eso fue hace mucho. Buenos recuerdos y pesadillas. Página 1, el mensaje. A pesar de que, actualmente, se le conoce como el caso del asesino en serie bebé de Los Ángeles, un título impactante cuando estaba sucediendo, justo en el ojo del huracán, no le llamaban de una manera tan impresionante. Los medios le llamaban los asesinatos Baraningyo, o los asesinatos a cuartos cerrados de Los Ángeles, o todo tipo de nombres espantosos. Este hecho fue, indudablemente, motivo de gran enojo para Beyond Birthday, el autor de los asesinatos en cuestión, pero francamente, creo que esos nombres proveían una descripción más precisa de lo que estaba, en verdad, sucediendo. De cualquier manera, el día después de que Beyond Birthday llevara a cabo el tercer asesinato, 14 de agosto, de 2002, 8:15 am, tiempo local, la agente del FBI Naomi Misora estaba recostada en la cama de su apartamento, habiéndose despertado recientemente. Llevaba puesto pantalones oscuros de cuero y una chaqueta de cuero que hacía juego, pero hubiera sido un error asumir que ella acostumbraba a dormir con esas ropas. Había pasado varias horas manejando a gran velocidad en su motocicleta la noche anterior, en un vano esfuerzo por librarse del estrés, y cuando finalmente regresó a su apartamento, cayó instantáneamente en un profundo sueño sin siquiera molestarse en bañarse o desvestirse. De la misma forma que el nombre del caso, Misora se ha colocado en la conciencia del público como la persona que, eventualmente, resolvió el caso del asesino en serie bebé de Los Ángeles, pero la verdad es que, cuando se estaban desarrollando estos eventos, ella había sido suspendida de sus actividades como agente del FBI. De acuerdo con registros oficiales, ella solo estaba tomando vacaciones con permiso del FBI, pero esto era así, únicamente, porque no tenía habilidad alguna para enfrentar la presión de sus colegas y superiores. Suspensión, permiso, vacaciones de verano. No creo que necesitemos adentrarnos en las razones por las que la suspendieron. Lo que es seguro, es que esto es América, y ella era japonesa, mujer, muy buena en su trabajo, y el FBI es una organización muy grande, lo que debería ser suficiente información. Obviamente ella tenía colegas que la tenían en alta estima, razón por la cual ella había podido seguir trabajando en la organización hasta ahora, pero un mes antes, justo antes de los asesinatos de bebé en Los Ángeles, Misora había cometido un grave error. Tan grave que ni siquiera ella lo podía creer, situación que había causado la situación en la que se encontraba ahora. Este no era el tipo de problema que podía ser mitigado corriendo a toda velocidad en una motocicleta a la mitad de la noche. Misora estaba considerando, seriamente, renunciar al FBI, dejar atrás su vida entera, y regresar a Japón. Obviamente, parte de ella estaba cansada y harta de todas las tonterías propias de su trabajo,
Pero incluso más que eso, era la culpa que sentía sobre su propio error, que colgaba sobre sus hombros como un peso muerto. Incluso si no hubiese ninguna presión por parte de sus colegas y superiores, no que esto fuera ni remotamente posible, ella misma habría pedido tiempo libre. O incluso habría renunciado. Lentamente, Misora se despegó de las sábanas, con la intención de tomar un baño y así limpiar el sudor de la noche anterior, pero entonces ella notó que la laptop que estaba en su escritorio, por alguna razón, se encontraba encendida. No recordaba haberla prendido después de todo, ella se acababa de despertar. Había presionado el interruptor de encendido, al entrar a su apartamento la noche anterior. Y después se había quedado dormida sin haberla apagado. Ella no recordaba haber hecho algo de eso, pero ya que el protector de pantalla estaba activado, no parecía haber otra explicación. Cualquiera hubiera asumido que si a ella le quedaba la suficiente energía para encender su computadora, hubiese tenido la suficiente energía para desvestirse. Misora se desprendió de su chaqueta y sus pantalones, y sintiendo su cuerpo mucho más liviano, se levantó de la cama, caminó hacia su escritorio y sacudió el mouse. Con eso bastó para desactivar el protector de pantalla, pero lo que aconteció después hizo que Misora se sintiera más confundida. El programa principal de correo electrónico estaba activo y un mensaje se mostraba de manera intermitente: nuevo correo. Era posible que se hubiese quedado dormida con la computadora encendida, pero quedarse dormida mientras revisaba su correo. Mientras se hacía estas preguntas, hizo clic en su bandeja de entrada. Había un nuevo mensaje de Ray Pember. Ese era el nombre del novio actual de Misora, también un agente del FBI. Él era el más obvio ejemplo de los agentes que la tenían en alta estima, aunque esto no evitaba que Pember le rogara se transfiriera a un departamento menos peligroso cada vez que algo sucedía. Ya que su tiempo libre casi terminaba, el mensaje bien podría ser, únicamente, sobre asuntos laborales, así que Misora continuó abriendo el mensaje. Naomi Misora-sama, me disculpo por contactarte de esta manera. Quisiera pedir tu ayuda para resolver un caso. Si estás dispuesta a cooperar conmigo, por favor accesa al tercer bloqueo de la tercera sección del servidor Funidis, en 14 de agosto, a las 9 am. La línea estará abierta por, exactamente, 5 minutos, por favor hackea el firewall tú misma. LPD, para poder contactarte, me tome la libertad de usar la dirección electrónica de tu amigo. Esta era la forma más segura y simple de contactarte, así que por favor discúlpame. Sin importar si decides ayudarme o no, necesito que destruyas esta computadora, en un plazo de 24 horas, después de haber leído este mensaje. Cuando terminó de leer, Misora inmediatamente volvió a leer el mensaje completo y finalmente revisó de nuevo el nombre del remitente. Ella podría estar suspendida, pero aún era una agente del FBI, y obviamente reconocía el nombre. De no ser así, hubiese sido imperdonable. Brevemente consideró la idea de que Ray Pember, o alguien más, le estuviese jugando una broma, pero encontró bastante difícil de imaginar que alguien tuviese el valor para hacerse pasar por tal persona. Él nunca se mostraba en público o en privado, pero Misora había escuchado varias historias aterradoras de lo que le sucedía a detectives que se habían intentado hacer pasar por él. Le era seguro decir que nadie se atrevería a usar su nombre, ni siquiera en broma. Entonces, comillas, maldición, refunfuñó y procedió a tomar un baño, quitándose el agotamiento de la noche anterior. Se secó su negro y largo cabello, y bebió una taza de café caliente. Pero ella solo estaba pretendiendo considerar el asunto. En realidad, no tenía opción. Ningún agente del FBI, particularmente uno de bajo rango, podría siquiera considerar rechazar una petición del gran detective L. Pero en ese momento, Misora no tenía una opinión particularmente favorable del gran detective L, así que tenía que pretender que titubeaba, aun si solo era para sentirse mejor. Si consideramos la personalidad de Misora, las razones de esto son muy claras. Parecía evidente que la razón de que su laptop estuviese encendida era que él la había hackeado, y ella estaba más que un poco deprimida, debido a que ahora ella tendría que destruir la nueva computadora que acababa de comprar hace apenas un mes. No me importa, es decir, sí me importa, pero no tenía opción. Unos segundos después de las 8:50, Misora se sentó frente a su laptop, que ahora le quedaban menos de 23 horas de vida, y comenzó a seguir las instrucciones de él. No era una hacker experta, pero le habían enseñado lo básico en su entrenamiento del FBI. Justo cuando hubo ganado acceso,
Exitosamente, al servidor, la pantalla entera se puso en blanco. Misora se alarmó por un momento, pero entonces notó una L gigante, escrita de manera caligráfica, flotando en el centro de la pantalla, y se relajó. Naomi Misora emergió una voz de las bocinas de su laptop después de una breve pausa. Era, claramente, una voz sintética. Pero esa era la voz de L reconocida por cada departamento de investigación en el mundo entero. Misora la había escuchado varias veces antes, pero esta era la primera vez que se dirigía a ella directamente. Se sentía raro, como si estuviese escuchando su nombre en la televisión. No es que alguna vez hubiese experimentado eso, pero así era como ella imaginaba que debía sentirse. Soy L, hola. Misora comenzó a hablar, pero entonces se dio cuenta que era completamente inútil. Su laptop no tenía un micrófono instalado, y no había manera de que él la pudiese escuchar. En vez de eso, ella escribió en el teclado: soy Naomi Misora. Es un honor hablar con usted, L. Si su conexión funcionaba, él debería poder recibir este mensaje. Naomi Misora. ¿Estás familiarizada con la investigación de los asesinatos que está ocurriendo en Los Ángeles, en este momento?